Era solo una oficial de inteligencia de señales de 26 años que guardó silencio durante una misión de reconocimiento. Pero cuando la teniente Amanda Foster emergió de las sombras 3 semanas después con planos enemigos robados, había evitado por sí sola el mayor desastre militar de la historia moderna. La teniente Amanda Foster, de 26 años, ajustó su equipo de comunicaciones una última vez antes de colocarse en posición. Su corto cabello castaño rojizo estaba recogido bajo su gorra táctica, y sus ojos verdes escudriñaban las pantallas cifradas con la concentración de alguien que había pasado 4 años convirtiendo susurros electrónicos en inteligencia procesable. Para la mayoría de la gente en la base de operaciones avanzada Bravo, era solo otra especialista en tecnología, la mujer silenciosa que interpretaba las interceptaciones de radio y las comunicaciones digitales. Lo que no sabían era que Amanda Foster estaba a punto de emprender la misión más peligrosa de su carrera. Pero la teniente Amanda Foster no era nada común. Su título en informática del MIT le había enseñado más que programación. Le había enseñado a pensar en sistemas para encontrar patrones donde otros veían caos. 4 años de inteligencia de señales militares habían perfeccionado esas habilidades hasta convertirlas en algo casi artístico. Podía identificar patrones de comunicación enemigos a partir de fragmentos, descifrar mensajes codificados mediante análisis de comportamiento, y lo más importante, combinar tecnología avanzada con la intuición humana tradicional. Su perfil psicológico destacaba una capacidad excepcional para el reconocimiento de patrones y un talento inusual para la imitación lingüística, lo que la hacía ideal para operaciones encubiertas. Pero nada de eso importaría si no sobrevivía las siguientes 3 semanas. Crecer como hija de 2 profesores de Stanford le había dado a Amanda una infancia inusual. Mientras otros niños jugaban a videojuegos, ella aprendía varios idiomas y estudiaba relaciones internacionales en la mesa. Sus padres, el Dr. James Foster y la profesora Linda Foster, la habían criado para pensar críticamente sobre los conflictos globales y las diferencias culturales. Nunca imaginaron que sus debates académicos sobre guerra asimétrica y operaciones de inteligencia prepararían a su hija para una misión que cambiaría el curso de una guerra. Esa mañana, todo cambió. Durante meses, los informes de inteligencia habían estado llegando poco a poco sobre el aumento de la actividad enemiga en la provincia de Kandahar. Pero no se trataba de movimientos de tropas comunes. Se estaba planeando algo más grande. Las interceptaciones de comunicaciones sugerían un ataque masivo coordinado, pero los detalles seguían siendo frustrantemente incompletos. El reconocimiento tradicional no había logrado penetrar la seguridad operativa del enemigo. Alguien necesitaba infiltrarse en su estructura de mando, y ese alguien tendría que hacerlo solo. La organización enemiga a la que se enfrentaban no se parecía a nada que la inteligencia estadounidense hubiera encontrado antes. Liderados por un exprofesor universitario convertido en comandante radical llamado Hassan al-Mahmoud, combinaban inteligencia académica con una planificación táctica implacable. Al-Mahmoud había estudiado en Oxford antes de regresar a Afganistán y comprendía tanto la doctrina militar occidental como la guerra de guerrillas tradicional. Su organización reclutaba profesionales cualificados que podían mimetizarse con la población civil mientras coordinaban ataques sofisticados. Foster llamó al mayor Robert Hayes, comandante de la División de Inteligencia. Último informe en 10 minutos. ¿Seguro? Amanda asintió, revisando su equipo especializado una vez más. Cámaras ocultas del tamaño de un botón, dispositivos de comunicación encriptados camuflados en dispositivos electrónicos comunes, y lo más importante, sus documentos de identidad encubiertos que le habían llevado meses perfeccionar. Las interceptaciones digitales demuestran que están planeando algo catastrófico. Señor, los métodos tradicionales no nos acercan lo suficiente a su estructura de mando. ¿Y usted cree que puede? Creo que soy el único capaz de desaparecer el tiempo suficiente para descubrir qué planean realmente. La misión no tenía precedentes en cuanto a su alcance y peligrosidad. Amanda se infiltraría en una red de agentes enemigos que llevaban más de 2 años operando en la región.
La inteligencia sugería que planeaban un ataque coordinado que podría matar a miles de soldados estadounidenses, pero se desconocían los detalles. Su trabajo consistía en penetrar en su planificación operativa y reunir suficiente información para prevenir el ataque. La preparación de Amanda había sido meticulosa. Había pasado 3 meses aprendiendo dialectos locales, estudiando costumbres regionales y memorizando las historias personales de docenas de posibles identidades encubiertas. El personaje que eligió fue Amamira Hassan, periodista independiente de Karachi especializada en documentar las labores de reconstrucción posconflicto. La identidad era perfecta porque explicaba su presencia en zonas sensibles, a la vez que le proporcionaba cobertura gracias a su experiencia técnica y sus conexiones internacionales. La inserción fue impecable. La identidad encubierta de Amanda, como periodista independiente que documentaba la reconstrucción posconflicto, le dio acceso a zonas donde el personal militar no podía operar. Su fluidez en Posto y Darí, combinada con su experiencia técnica, le permitió desplazarse por las comunidades locales mientras monitoreaba los patrones de comunicación del enemigo. Pero 3 días después de iniciada la misión, todo salió mal. Amanda realizaba vigilancia desde un refugio en Kwele cuando operadores de contrainteligencia enemigos rodearon el edificio. Su equipo de comunicaciones detectó la aproximación, pero era demasiado tarde para la extracción. Tenía segundos para tomar una decisión que definiría las siguientes 3 semanas de su vida. El equipo enemigo estaba liderado por el capitán Rashid Qadir, jefe de operaciones de seguridad de Al-Mahmud. Qadir era un exoficial militar afgano que había desertado tras la muerte de su familia en un ataque aéreo estadounidense. Su odio hacia las fuerzas estadounidenses era personal y su conocimiento de las operaciones de inteligencia estadounidenses lo convertía en un peligro extremo. Amanda comprendió de inmediato que si Qadir la capturaba, su tapadera se desvelaría en cuestión de horas. En lugar de intentar escapar, Amanda hizo una apuesta arriesgada. Destruyó su equipo de comunicaciones oficial y activó sus protocolos de encubrimiento. Para el mundo exterior, la teniente Amanda Foster había desaparecido. Su última transmisión fue un informe rutinario de situación, seguido de un silencio electrónico. En la base de operaciones avanzada Bravo, cundió el pánico rápidamente. Las comunicaciones de Amanda se habían interrumpido durante un registro rutinario. El procedimiento habitual era esperar 24 horas antes de declarar a alguien desaparecido. Pero las operaciones de inteligencia en territorio hostil seguían reglas diferentes. Tras 48 horas sin contacto, fue declarada oficialmente desaparecida en combate. El mayor Hayes se enfrentó a la peor parte de su trabajo, notificar a la familia de Amanda que su hija se presumía capturada o muerta tras las líneas enemigas. Sus padres, el Dr. James Foster y la profesora Linda Foster, ambos académicos de la Universidad de Stanford, recibieron la llamada que toda familia militar teme. Seguimos con las operaciones de búsqueda, les dijo Hayes, consciente de que las posibilidades de encontrarla con vida disminuían cada hora. Al servicio conmemorativo celebrado en la base de operaciones Avanzada Bravo asistieron más de 200 personas. Los compañeros oficiales de inteligencia de Amanda hablaron de su dedicación, su brillantez analítica y su disposición a asumir riesgos que otros no considerarían. Sus botas vacías fueron colocadas junto a una bandera estadounidense doblada, y sus placas de identificación fueron preparadas para ser enviadas a casa de sus padres. Lo que nadie sabía era que Amanda Foster se había infiltrado con éxito en la red enemiga. El operativo de contrainteligencia que había comprometido su refugio buscaba en realidad a otra agente estadounidense. En la confusión de la redada, Amanda había logrado asumir la identidad de Amamira Hassan, una traductora local que trabajaba con diversas organizaciones internacionales. Su formación en sistemas informáticos en el MIT resultó invaluable. Podía mantener su cobertura mientras documentaba sistemáticamente las comunicaciones enemigas en la planificación operativa. Durante la primera semana, Amanda se centró en sobrevivir y establecer su nueva identidad. La red enemiga era más sofisticada de lo que sugerían los informes de inteligencia.
Operaban a través de una compleja red de empresas legítimas, organizaciones religiosas e instituciones educativas. Acceder a su planificación operativa real requeriría semanas de cuidadosas relaciones. La formación técnica de Amanda se convirtió en su mayor activo. La organización enemiga necesitaba a alguien con conocimientos informáticos avanzados para ayudar a coordinar sus redes de comunicaciones. Amamira Hassan, la periodista independiente con una misteriosa experiencia técnica, era justo lo que buscaban. El sistema de comunicaciones de la organización era una obra maestra de la seguridad operativa. Utilizaron una combinación de comunicaciones satelitales encriptadas, transmisiones de radio codificadas y mensajeros humanos para coordinar actividades en varias provincias. Pero todo sistema tiene vulnerabilidades, y la formación de Amanda en el MIT le había enseñado a encontrarlas. Para la segunda semana, Amanda había obtenido acceso a la planificación operativa de nivel medio. Lo que descubrió fue aterrador. El enemigo no planeaba un solo gran ataque. Estaban coordinando ataques simultáneos contra 5 instalaciones estadounidenses diferentes en Afganistán. El asalto planeado involucraría a más de 2.000 combatientes y armamento sofisticado que la inteligencia desconocía. La escala de la operación planeada era asombrosa. Las interceptaciones de inteligencia habían sugerido un aumento de la actividad, pero nadie había imaginado que el enemigo fuera capaz de coordinar un ataque que involucrara varias provincias, miles de combatientes y sistemas de armas avanzados. Amanda se dio cuenta de que estaba documentando no solo un ataque, sino una campaña cuidadosamente planificada, diseñada para forzar la retirada estadounidense de toda la región. Pero el alcance completo del plan aún permanecía oculto en los niveles superiores de la organización. Amanda comprendió que necesitaba acercarse a los comandantes operativos, lo que significaba asumir riesgos aún mayores. Se ofreció como voluntaria para misiones cada vez más delicadas, utilizando sus habilidades técnicas para volverse indispensable en sus operaciones de comunicación. Cada día traía nueva información, pero también aumentaba la probabilidad de que su tapadera fuera descubierta. El momento más peligroso llegó durante su segunda semana de encubierta. El capitán Kadir había empezado a sospechar del nuevo traductor, quien parecía inusualmente interesado en los protocolos de comunicación. Empezó a hacer preguntas inquisitivas sobre los antecedentes de Amamira Hassan y a solicitar documentación que Amanda no podía proporcionar. La solución de Amanda fue brillante y aterradora. Se ofreció como voluntaria para acompañar a Kadir en una misión de reconocimiento para inspeccionar las posiciones defensivas estadounidenses. Esto tenía 2 propósitos: demostrar su compromiso con los objetivos de la organización y proporcionarle información de primera mano sobre su planificación táctica. La misión requería que pasara 3 días a la vista de las fuerzas estadounidenses, sabiendo que si su propia gente la detectaba, podrían dispararle como combatiente enemiga. El gran avance llegó durante la tercera semana. Amanda estaba trabajando hasta tarde en un centro de mando, aparentemente ayudando a depurar software de comunicaciones, cuando escuchó una conversación entre 2 comandantes de alto rango. Estaban discutiendo los preparativos finales para la Operación Tormenta del Desierto, el nombre en clave del plan de ataque coordinado para la semana siguiente. Lo que descubrió lo cambió todo. El ataque no solo se dirigía a instalaciones militares estadounidenses. El plan incluía ataques contra infraestructura civil, hospitales, escuelas y campos de refugiados, diseñados para maximizar las bajas civiles y crear una crisis humanitaria internacional. El objetivo era poner a la opinión pública estadounidense en contra de la guerra, creando imágenes de sufrimiento civil que pudieran atribuirse a la presencia militar estadounidense. Peor aún, las interceptaciones de inteligencia revelaron que el enemigo había adquirido misiles tierra-aire capaces de derribar aviones de transporte estadounidenses. 3 vuelos de evacuación con soldados heridos estaban programados para partir durante el periodo de ataque previsto. Si el asalto se desarrollaba según lo previsto, cientos de soldados y civiles estadounidenses morirían. Amanda también descubrió que el enemigo se había infiltrado en la policía local y unidades gubernamentales.
El ataque coordinado comenzaría con ataques simultáneos contra bases estadounidenses, seguidos de ataques contra objetivos civiles que se atribuirían a las represalias estadounidenses. El impacto psicológico estaba diseñado para poner a la población local completamente en contra de las fuerzas estadounidenses. El descubrimiento más escalofriante fue la estrategia a largo plazo del enemigo. Este ataque no se trataba solo de una victoria táctica. Estaba diseñado para generar tal indignación pública que las fuerzas estadounidenses se verían obligadas a retirarse por completo de la región. Al-Mahmoud había estudiado la opinión pública estadounidense en conflictos anteriores y comprendía que las bajas civiles generarían una presión política que ninguna victoria militar podría superar. Amanda sabía que debía proporcionar esta información a las fuerzas estadounidenses de inmediato, pero separarse de la organización enemiga sin comprometer la inteligencia sería casi imposible. Estaba demasiado integrada como para desaparecer sin levantar sospechas. Fue entonces cuando ideó su plan más audaz hasta la fecha. En lugar de intentar escapar e informar de la inteligencia, Amanda decidió sabotear la operación desde dentro. Aprovechando su acceso a los sistemas de comunicación, comenzó a introducir sistemáticamente pequeños errores en los protocolos de coordinación. Alteró ligeramente las frecuencias de radio, modificó las secuencias de tiempo minutos y desplazó las coordenadas de suministro kilómetros cruciales. El sabotaje debía ser lo suficientemente sutil como para evitar ser detectado, pero lo suficientemente significativo como para interrumpir la coordinación entre los 5 lugares de ataque planeados. Amanda dedicó sus últimos días a crear una cascada de pequeños fallos que impedirían que los ataques alcanzaran la sincronización coordinada. Si los ataques no fueran simultáneos, las fuerzas estadounidenses tendrían tiempo de responder y minimizar las bajas. Pero el sabotaje por sí solo no sería suficiente. Necesitaba asegurarse de que las fuerzas estadounidenses supieran exactamente cuándo y dónde ocurrirían los ataques. Amanda pasó sus últimos días encubierta, documentando cada aspecto de la operación. Utilizando cámaras ocultas y dispositivos de grabación, capturó información detallada sobre el personal, las armas y las tácticas del enemigo, y lo más importante, su cronología operativa completa. Fotografió mapas, grabó conversaciones y copió comunicaciones cifradas. El reto era hacer llegar toda esta información a las fuerzas estadounidenses sin revelar que su operación había sido comprometida. La solución de Amanda fue brillante en su simplicidad. Se ofreció voluntaria para realizar un reconocimiento final de las posiciones estadounidenses como parte de la recopilación de inteligencia enemiga previa al ataque. Esto le dio una razón legítima para acercarse a los perímetros estadounidenses donde podría establecer contacto con fuerzas amigas. En la mañana del día 21, Amanda informó a sus supervisores enemigos que necesitaba realizar un reconocimiento visual de la base de operaciones avanzada Bravo para confirmar las posiciones de guardia y los preparativos defensivos. Lo que en realidad planeó fue la extracción más peligrosa de su carrera. Amanda se acercó al perímetro estadounidense al amanecer, portando documentos de identificación que probarían su identidad ante las centurias a quienes se les había dicho que estaba muerta hacía 3 semanas. También llevaba una unidad cifrada con información detallada sobre el ataque planeado, programado para comenzar en menos de 48 horas. El primer desafío fue convencer a los guardias estadounidenses de que no le dispararan allí mismo. Soy la teniente Amanda Foster, número de serie 456-78-912, gritó mientras se acercaba al perímetro con las manos en alto. Necesito hablar con el mayor Hayes de inmediato. Las centurias estaban atónitas. La teniente Foster había sido declarada muerta hacía 2 semanas, se había celebrado su funeral. Sus pertenencias personales habían sido enviadas a casa y sus padres habían sido notificados de su heroico sacrificio. Ahora salía de territorio enemigo como si regresara de una patrulla de rutina. El sargento Mike Johnson, quien había trabajado con Amanda antes de su desaparición, la reconoció de inmediato, pero no podía creer lo que veía. Señora, creíamos que lo estaba. ¿Cómo está aquí? Celebramos su funeral. Larga historia, sargento.
Ahora mismo, necesito hablar con el mando de inteligencia. Tenemos menos de 48 horas para evitar el mayor ataque coordinado contra las fuerzas estadounidenses en este teatro de operaciones. En cuestión de minutos, Amanda fue trasladada rápidamente al centro de mando, donde el mayor Hayes impartía una sesión informativa matutina. Su reacción al ver entrar por la puerta a su supuesto oficial de inteligencia muerto fue una mezcla de alivio, conmoción e inmediata preocupación táctica. Foster, ¿dónde demonios te has metido? Llevamos 3 semanas buscándote. Tus padres creen que estás muerto. Encubierto, señor, tengo información que salvará miles de vidas estadounidenses, pero debemos actuar de inmediato. La sesión informativa de Amanda duró 4 horas. La información que había recopilado no tenía precedentes en cuanto a detalle y alcance. Había documentado no solo el ataque planeado, sino toda la estructura organizativa del enemigo: nombres, rostros, ubicaciones, protocolos de comunicación, arsenales, y lo más importante, el momento exacto y la información sobre los objetivos de 5 ataques coordinados. La información era tan completa que parecía un manual de operaciones del enemigo. Amanda, en esencia, había proporcionado a las fuerzas estadounidenses el plan de batalla completo para una operación que el enemigo había tardado meses en desarrollar. Cada objetivo, cada cronograma y cada participante fueron documentados con la precisión de alguien que había pasado 3 semanas en el proceso de planificación. La mayor Hayes contactó de inmediato con el mando del teatro de operaciones. En 6 horas, las fuerzas estadounidenses habían lanzado ataques preventivos contra todos los objetivos que Amanda había identificado. El ataque enemigo coordinado, planeado para la mañana siguiente, fue interrumpido antes de que pudiera comenzar. Pero la información que Amanda proporcionó hizo más que evitar un solo ataque. Desenmascaró toda la red enemiga. Aunque parecía escribir con regularidad, sus dedos nunca tocaron el teclado siguiendo patrones consistentes con el trabajo real. Su atención no estaba centrada en la pantalla, sino en la observación sistemática de la cabina a su alrededor, la ubicación de los pasajeros, los movimientos de la tripulación y los sistemas de la aeronave. Más sospechoso era el hecho de que, en 2 ocasiones durante su periodo de observación, lo había visto establecer contacto visual breve pero deliberado con Al-Rashid. Una comunicación sutil que sugería coordinación entre ambos hombres. Diana envió inmediatamente otro mensaje seguro. Posible segundo agente identificado. El asiento 14F parece estar coordinando actividades de vigilancia con el objetivo principal. Se solicita el análisis inmediato del manifiesto de pasajeros. La respuesta confirmó sus sospechas. Confirmado. Pasajero en el 14F que viajaba bajo el nombre de David Chen, pero el reconocimiento facial sugiere una posible identidad falsa. Trátenlo como agente hostil. Ahora tienen 2 objetivos confirmados. Diana se enfrentaba a una situación táctica mucho más compleja de lo que había planeado inicialmente. 2 presuntos terroristas, armas o artefactos explosivos desconocidos, 185 civiles inocentes y sin refuerzos, salvo los cazas de escolta F-16 que volaban fuera del avión. Necesitaba recabar más información operativa antes de tomar cualquier acción directa, pero el tiempo podría agotarse si seguían un cronograma de ataque predeterminado. Diana se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó, fingiendo que necesitaba ir al baño. Mientras se movía con cuidado por la cabina hacia la parte trasera del avión, observó de cerca a ambos sospechosos, manteniendo la apariencia de un pasajero normal. Al-Rashid seguía leyendo el periódico, pero desde su nueva perspectiva, Diana pudo ver que en realidad lo usaba para ocultar las revisiones periódicas de un sofisticado reloj de pulsera. No comprobaba la hora casualmente, sino que monitoreaba intervalos de tiempo específicos con la precisión de quien sigue un programa operativo predeterminado. El segundo sospechoso había cerrado su portátil y ahora realizaba un reconocimiento visual abierto de la disposición de la cabina, prestando especial atención a la puerta reforzada, la posición de los auxiliares de vuelo y lo que parecían ser elementos estructurales del propio avión. Definitivamente,
Algo se estaba gestando hacia un momento específico en la cronología del vuelo. Diana regresó a su asiento y envió una evaluación crítica. Ambos objetivos mostraban indicadores de comportamiento previos a la acción que sugieren firmemente una operación coordinada planificada para un momento específico durante el vuelo. Se recomienda autorización de intervención inmediata. La respuesta fue inmediata e inequívoca. Fénix, tienes plena autorización para neutralizar amenazas por cualquier medio necesario. Reglas de enfrentamiento. Protege vidas inocentes a toda costa. Diana esperaba seguir recopilando información y posiblemente coordinarse con las fuerzas del orden en tierra para un arresto posterior al vuelo, pero la situación claramente se estaba intensificando más allá del punto en que la observación pasiva sería suficiente para prevenir un ataque. Entonces vio algo que despejó cualquier duda sobre el peligro inmediato. Al-Raseed había cambiado la ubicación de su periódico, y desde su perspectiva actual, Diana pudo ver que no estaba leyendo noticias. En cambio, el periódico estaba siendo usado para ocultar lo que parecía ser un sofisticado dispositivo electrónico con múltiples indicadores LED de estado, interruptores y lo que parecía un temporizador digital de cuenta regresiva que mostraba números que disminuían constantemente. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.